Vamos a compartir esta palabra, 1 Corintios capítulo 12, gracias al Señor. 1 Corintios, yo estuve buscando, hermanos, y estuve leyendo un poco y he encontrado algo precioso, gracias al Señor. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 12 quiero compartir en esta mañana, amén, gracias al Señor. Ustedes buscan su Biblia, amén, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, amén, gracias al Señor. Vamos a leer algunos versículos clave, amén, y luego vamos a ir mirando la palabra de Dios. Amén. El versículo 7, por ejemplo, de 1 Corintios 12 dice la palabra: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. El versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Versículo 18: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mire el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Esto es precioso. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Vamos a ir al capítulo 13, porque el capítulo 13 y el capítulo 12, mi hermano, están unidos en el tema que el apóstol está tratando. Inclusive el capítulo 14 también sigue desarrollando, mis hermanos, sigue desarrollando la operación de dones. Y más adelante en el capítulo 14 trata sobre la operación de los dones espirituales, especialmente en el culto público, donde ya es necesario tener un orden. Amén. Gracias al Señor. No quiero empezar a hablar antes de terminar de leer la palabra, por lo menos en este tiempo que vamos a leerlo. 1 Corintios 13. Este es el versículo que yo quiero destacar aquí antes de comenzar a hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Versículo 11 de 1 Corintios 13. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tengo la posibilidad de poder buscar en algunas distintas versiones, y al poder buscar en la palabra de Dios en diferentes versiones es muy enriquecedor. Así que yo quisiera leer en esta mañana el mismo versículo en diferentes versiones. En la primera versión, en la primera versión en castellano de la Biblia Reina Valera, que era llamada la Biblia del Oso, esta versión fue publicada en el año 1569 por Cipriano de Valera. La primera Biblia, la primera traducción en español dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. Mirá qué enriquecedor que es. Quité lo que era de niño. O sea que esto tiene que ver con una decisión. Amén. Nuestra Reina Valera dice: dejé lo que era de niño. Y acá está hablando de quitar lo que era de niño. En la próxima revisión, que es la revisión de Casiodoro de Reina en el año 1602, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño también, jugaba como niño. Más cuando ya soy hombre hecho, también dice lo mismo, quité lo que era de niño. En la versión Reina Valera antigua, que es la Biblia, la Reina Valera de 1909, hay algunas versiones anteriores, pero vamos a mirar estas. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dice de vuelta, más cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. En nuestra versión dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. La Nueva Versión Internacional, que es una Biblia muy utilizada en el mundo hispanoparlante, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Miren lo que dice aquí: razonaba como niño. Pensaba, dice la Reina Valera, en las Biblias, las versiones anteriores dice juzgaba
Y aquí dice razonaba como niño. Y sigue diciendo la Nueva Versión Internacional, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces siempre está hablando, hermanos, de no solamente una madurez que viene por sí sola, sino que está hablando de una madurez progresiva, está hablando de una etapa, de diferentes etapas de madurez, y que en esa madurez hay decisiones que hay que tomar en el medio para poder llegar a la madurez, para poder asentarse en la madurez. Una versión más vamos a mirar, que es la Reina Valera actualizada, que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba otra vez como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Amén, hermanos. En la primera epístola a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo trata, por así decirlo, principalmente con una necesidad de establecer un orden en una iglesia rica en las manifestaciones espirituales. El apóstol Pablo, mis hermanos, había tenido oportunidad de fundar la iglesia, levantar la iglesia de Corinto durante su segundo viaje misionero. Por supuesto que al mirar la palabra de Dios podemos darnos cuenta, como lo hablábamos hace una semana atrás, si alguno quiere mirar la palabra de hace una semana atrás, puede ver el video que lo tengo en mi muro, en mi perfil, ¿sí? Está ahí el video con el culto, con el mensaje, lo vamos subiendo cada domingo, si es posible. Va a ver que estamos hablando de la iglesia de la Odisea y un poquito mencionando las 7 iglesias totales de Apocalipsis 2 y 3. Así que aquí mismo también decimos que la iglesia de Corinto, como tantas otras, era una iglesia con sus propias cualidades, con su propia situación, con su propia realidad y con sus propias necesidades. La ciudad de Corinto era una ciudad, por supuesto, una ciudad griega, donde nos encontramos con la cultura griega, que la cultura griega era muy desarrollada en ciertos aspectos, con un pensamiento muy humanista y bien desarrollado en cuanto a lo filosófico para la época. Ellos iban bastantes pasos adelante que muchos otros. De hecho, muchas otras culturas, especialmente la romana, que fue la que tomó el poder, el imperio romano abarcó y absorbió los territorios conquistados por los griegos. Por supuesto que luego absorbió también, o se helenizó, absorbió la cultura griega. Así que la cultura griega en los tiempos cristianos, en los tiempos bíblicos, era muy importante. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito en griego originalmente. Así que aquí nos encontramos con una iglesia, la iglesia de Corinto, que vive en una ciudad griega, una ciudad con una cultura griega, con una alta cultura en cuanto a lo que es lo griego, el pensamiento griego, pero también los griegos eran conocidos por ser muy morales. Y en esto tiene que ver mucho, hermanos, el hecho de que los griegos tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses, tenían dioses para todo. Y si bien la vida de ellos tenía muchas cosas, muchas cualidades, muchas cosas para mirar en cuanto a su pensamiento y su filosofía y el orden que ellos ponían, nuestra democracia, creo que, si no me equivoco, tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con la cultura griega. Pero por supuesto que esta iglesia de Corinto, como tantas iglesias, como la iglesia de la Odisea, lo decíamos hace una semana atrás, y como las iglesias de nuestro tiempo. Las iglesias son iglesias de su tiempo, y nuestra iglesia es una iglesia de su tiempo, y cada iglesia es una iglesia de su tiempo. Y al ser una iglesia de su tiempo, hermanos, se encuentra con una realidad particular, con una situación particular. La iglesia de Corinto vivía era establecida en una ciudad muy licenciosa, muy inmoral. Y mi hermano, parte de esa inmoralidad, o la inmoralidad, hermano, se quiere también introducir en la iglesia. El pecado se quiere introducir en la iglesia. La vida licenciosa se quiere introducir en la iglesia. El desorden se quiere introducir muchas veces en la iglesia. Vivimos en un mundo desordenado.
Vivimos en un mundo inmoral. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Es un mundo también que tiene cualidades. Es un mundo donde aprendemos. Es un mundo donde nos formamos. Es nuestro mundo. Somos peregrinos, está bien. La palabra nos enseña que somos peregrinos, que nuestra mirada está en los cielos, nuestra mirada está en las cosas eternas, no mirando, dice el apóstol Pablo, las cosas temporales, sino las que no se ven, porque ellas son eternas. Pero no dejamos, mi hermano, de ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y de la misma manera la iglesia de Corinto, mi hermano, era una iglesia de su tiempo. Así que Pablo tenía que tratar en sus cartas a la iglesia de Corinto con la situación específica, con la situación que la iglesia de Corinto estaba pasando en ese momento. Era una iglesia tal vez como la nuestra, como muchas de nuestras iglesias, como el pueblo de Dios. Reconociendo el apóstol Pablo que había dones, reconociendo el apóstol Pablo que había cualidades, reconociendo el apóstol Pablo que había operaciones. Estaba leyendo este pasaje del capítulo 12 en varias versiones y es bastante interesante. Me sentiría tentado a leer cada uno de los versículos del capítulo 12 y 13 en cada una de las versiones, pero tal vez tomaría un tiempo, pero es muy edificante porque cuando nosotros miramos diferentes versiones nos puede amplificar y clarificar más lo que el apóstol quería decir en la carta o en la letra original de su epístola. Y el apóstol está hablando hermano, de cualidades, pero no cualquier cualidad. El apóstol Pablo está hablando de cualidades o de dones que nos da el Espíritu Santo. Hermano, una iglesia, decíamos la semana pasada que Juan estaba en el Espíritu, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 1 decía que Juan estaba en el Espíritu y estaba en el día del Señor. La iglesia necesita, lo vamos a decir una vez más, la iglesia tiene que ser una iglesia espiritual. La iglesia tiene que ser una iglesia que tiene comunión con el Espíritu. La iglesia, mi hermano, porque, mis hermanos, si nosotros andamos en la carne, solamente vamos a ver las cosas de la carne. Pero si nosotros queremos recibir lo que Dios tiene para la iglesia, tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y ciertamente la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que había sido ricamente bendecida por Dios en cuanto a los dones espirituales. Era una iglesia que había sido ricamente bendecida por Dios en cuanto a las cualidades, en cuanto a diferentes dones. Y Pablo lo reconoce. Mi hermano, qué hermoso cuando la iglesia del Señor, mi hermano, cuando buscamos del Señor, cuando mi hermano buscamos del Espíritu Santo. Y digo, hermano, nadie puede operar en el Espíritu sin estar lleno del Espíritu. Nadie puede operar bajo la unción del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no se está manifestando en esa vida. Hay personas, mi hermano, que quieren tal vez mostrarse como hombres o mujeres espirituales. Amén. Hay hombres o mujeres que quieren mostrarse, que quieren manifestarse como hombres o mujeres ungidos. Mi hermano, pero para que el Espíritu Santo manifieste esos dones, esas personas tienen que andar realmente y necesitamos andar en el Espíritu. La iglesia del Señor tiene que andar en el Espíritu. La iglesia del Señor tiene que caminar en el Espíritu. Necesitamos diariamente esa comunión en el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Zacarías que no es con fuerza ni es con espada, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, tenemos que prevalecer en el Espíritu, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice en el libro de Efesios capítulo 6. Y Pablo estaba escribiendo una iglesia, mi hermano, que había sido bendecida por el Señor en cuantas manifestaciones espirituales. Hermano, y ojalá que sea nuestro anhelo, ojalá que sea nuestro deseo, ojalá que sea nuestra oración. A veces lo decimos y muchas veces lo decimos. Pero que no solamente, hermanos, especialmente en este tiempo de cuarentena, especialmente en este tiempo donde tal vez nos vemos limitados para hacer muchas otras cosas fuera de la casa. Pero pidámosle al Señor los dones espirituales.
Pidámosle al Señor la unción del Espíritu Santo para poder tener manifestaciones espirituales. Porque somos miembros de un cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Qué lindo, mis hermanos, ver a hermanos y a hermanas que están operando en el Espíritu. Qué lindo ver hermanos y hermanas que hablan en el Espíritu, que hablan palabras que le da el Espíritu Santo, que hablan revelaciones que son por la palabra, pero también el Espíritu les está guiando a darlas en el momento apropiado. En el momento apropiado, la palabra apropiada, y Dios le va a presentar la persona apropiada para poder ministrarle en el Espíritu. Gloria a Dios. Vemos el reconocimiento del apóstol Pablo, hermanos. Gloria a Dios. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, reconociendo a esta iglesia que fue bendecida con los dones espirituales. Gloria al Señor. Pero hermano, cuando estamos hablando de dones espirituales, estamos hablando, mis hermanos, de gente que manifiesta los dones espirituales, pero sobre todas las cosas estamos hablando de una iglesia que honra a Dios, de una iglesia que se somete al Señor, de una iglesia, mi hermano, al decirle Señor, estamos poniéndonos bajo su señorío, bajo su voluntad. Y hermano, sin duda que Dios va a usar a su pueblo cuando estamos en su voluntad. Sin duda que Dios nos va a usar cuando nosotros somos hijos obedientes, cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando, mis hermanos, estamos sujetos al Señor. Entonces, mis hermanos, y cuando somos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nadie puede manifestar dones espirituales si el Espíritu Santo primeramente no se ha manifestado en su vida. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Gloria a Dios. Ya no estamos perdidos, ya no estamos yendo para cualquier lado, ya no estamos, mi hermano, adorando cualquier cosa. Tenemos un Señor, tenemos un Dios que Él nos quiere bendecir con estos dones espirituales. Por tanto, os hago saber, versículo 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es maldición, es maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, nuestras obras tienen que glorificar a Dios. Nuestras palabras tienen que glorificar a Dios. Alguien va a decir, bueno, pero yo no le voy a decir maldito a Jesús. Está bien. Pero mi hermano, con lo que nosotros estamos manifestando, tenemos que bendecir el nombre del Señor. Con nuestros hechos, tanto como con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con nuestra vida cristiana, estamos glorificando, estamos exaltando, estamos enseñoreando el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Él dice, es el mismo. La palabra del Señor se está hablando de diversidad de dones, de operaciones, de ministerios, de servicios. Hay lugar para cada uno de nosotros en la obra de Dios. Hermano, cuando nos sentimos que no estamos en nuestro lugar, nos sentimos inútiles. Esto nos hace sentir frustrados. La razón, hermano, de que muchas veces no nos sintamos motivados en la iglesia es que tal vez no estamos ejerciendo el ministerio para el cual Dios nos ha llamado a la iglesia. Pero primeramente Él tiene que derramar de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que Dios nos bautiza a todos por el mismo Espíritu. Esto está más adelante. Gloria a Dios. Versículo 13 dice que porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La palabra bautizar quiere decir sumergir, zambullir, está hablando de cubrir a alguien en agua.
Y cuando este versículo habla de que fuimos bautizados en un mismo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos está introduciendo al cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo, es el que nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, la palabra de Dios lo dice, todavía no es parte del cuerpo. Todavía no es parte de la iglesia. No lo digo yo, la palabra lo está diciendo. Dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por eso insistimos tanto en la necesidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? La Biblia nos habla, hablando en otras lenguas, Hechos capítulo 2, según el Espíritu nos da que hablase. Dios nos enseñó, mis hermanos, en Hechos capítulo 2, de qué manera se recibe el Espíritu Santo. Porque como la palabra nos enseña la primera vez, es como siempre debe hacerse. Hay alguien que por ahí, hay algunas personas que por ahí pueden pensar o parecer o interpretar distinto. Pero la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, una y otra vez en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, por ejemplo, 10, está hablando que cuando Pedro está dando el mensaje al centurión romano Cornelio y a toda la familia de él y a sus amigos, aproximadamente el versículo 44 del capítulo 10, dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas y que profetizaban. Comenzaron a hablar en el Espíritu Santo de la misma manera que los discípulos, los 120, los recibieron en el aposento alto. Entonces, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llena con un propósito. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermano, cuando estamos ejerciendo el ministerio, estamos siendo testigos del poder de Dios en nosotros. El poder de Dios para la iglesia tiene el propósito de que usted y yo podamos ser eficientes en el ministerio, podamos ser eficaces en la obra de Dios. ¿Cómo podemos ser eficientes? ¿Cómo podemos ser eficaces? ¿Cómo podemos sentirnos útiles en la obra del Señor? Hermano, es cuando nosotros estamos ejerciendo el ministerio, el servicio o la diversidad de operaciones según el Espíritu Santo le da a sus hijos cuando Él los llena. En otras palabras, cuando vemos a alguien que tiene el Espíritu Santo, vamos a ver a alguien que comienza, mi hermano, a esforzarse para servir a Dios. Vamos a ver a alguien que se esfuerza en encontrar su lugar en la obra de Dios. Vamos a ver a alguien, mi hermano, que comienza a ser diligente, que comienza a orar al Señor. Señor, no solamente lléname de tu poder, pero está diciendo, Señor, yo quiero ser útil. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero que tú uses mi vida. Y esto no es algo difuso, esto no es algo ambiguo, esto no es algo indefinido. No, la Biblia habla de diversidad de operaciones, de diversidad de dones, de diversidad de manifestaciones. Dios no nos llama, mis hermanos, cuando Dios llama a alguien a la obra de Dios, no lo llama solamente para que ocupe un lugar en la banca. No, mis hermanos, Dios nos reviste de poder con el propósito de usar nuestra vida para la gloria y honra de su nombre, para bendición del pueblo de Dios, mi hermano, y para que las almas sean salvas. ¿Alguien dice amén del otro lado? Amén. Gloria a Dios. Este versículo me encanta, hermano. Versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria. Lo voy a buscar rápidamente ahí. En 1 Corintios capítulo 12. Me llamó mucho la atención cómo decían las diferentes versiones. Por ejemplo, note lo que dice la nueva versión internacional. Pero a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Mire lo que dice, hermano, la Reina Valera actualizada. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. En otras palabras, mis hermanos, amplificando aquí un poco y parafraseando, cuando Dios viene, cuando el Espíritu Santo nos llena,
cuando comenzamos a operar los dones espirituales, usted va a comenzar a ser edificado. Su vida espiritual comienza a crecer. Usted comienza a ser fortalecido. Pero eso no es todo. No es solamente para mi provecho. No es solamente para mi bendición. No es para que yo me sienta súper espiritual. No es para que yo me sienta súper santo y comience a ver a lo demás desde arriba. No, la palabra del Señor dice que la manifestación del Espíritu es para provecho, para bien de los demás, para provecho mutuo. En otras palabras, mis hermanos, cuando Dios le usa a usted, alguien es bendecido, pero usted también es bendecido. Cuando Dios usa su vida, Dios le va a usar, hermano. No le va a usar para que usted sea bendecido. Dios le va a usar para levantar a otro. Dios le va a usar para edificar a otro. Dios le va a usar para poder consolar a otro. Dios le va a usar para poder animar a otro. Dios le va a usar para poder ministrar a otro. Y mientras usted sirve a otro, mientras usted ministra a otro, mientras usted está fortaleciendo a otro, mientras usted está, mi hermano, llevando lo que el Espíritu de Dios tiene para esa persona, usted es un canal de Dios. Esa persona recibe y de la misma manera usted también está recibiendo. Esa persona es bendecida y de la misma manera usted también es bendecido. Esa persona es fortalecida y usted también es fortalecido por el mismo Espíritu. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es para el bien de los demás y porque es para provecho mutuo. Mi hermano, ¿no le parece esto digno de que nos gocemos, digno de que nos alegremos y de dar gloria a Dios? Gracias a Dios. Bueno, pastor, pero ejemplifique un poco los dones, ejemplifique un poco. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Pablo comienza a detallar un poquito ahí los dones, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. No vamos a desarrollarlo uno por uno, pero los vamos a nombrar. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar los dones. Nosotros tenemos, hermanos, tenemos que anhelar que Dios nos capacite. Tenemos que anhelar, mis hermanos, que Dios nos arme, que Dios nos llene, que Dios nos dé las cualidades que Él quiere, que ponga en nuestra vida, conforme a su voluntad. Y ojalá, hermano, que seamos hijos agradecidos con lo que el Espíritu Santo nos da. Ojalá que seamos hijos agradecidos con lo que Dios pone en nosotros. Esto me hace pensar, hermanos. Esto me hace pensar, mis hermanos, en Mateo capítulo 25. La palabra del Señor dice, mi hermano, que Dios dio talentos, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1 talento. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra, vamos a mirarlo rápidamente ahí. Mateo capítulo 25, gloria a Dios. Dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Note lo que dice la Biblia. A cada uno conforme a su capacidad. En otras palabras, si lo trasladamos comparándolo con esta palabra sobre los dones. De la misma manera que este Señor de la parábola que el Señor estaba presentando, dio a sus siervos
talentos, Él los dio conforme a su propia capacidad. Hermano, Dios sabe cuál es su capacidad. Dios sabe cuál es mi capacidad. En otras palabras, Dios sabe lo que nosotros podemos administrar. Por tanto, mis hermanos, es importante que usted y yo aprendamos a administrar nuestra vida espiritual. Aprendamos a administrar nuestra vida personal. Que seamos mejores mayordomos. Que seamos mejores administradores de la gracia de Dios. Porque Dios no confía en cualquiera sus tesoros. Dios no confía en cualquiera sus dones. Dios no confía en cualquiera sus talentos. Dios no confía en cualquiera las responsabilidades que Él tiene para su iglesia. Dios está esperando que nosotros, como decíamos la semana pasada, seamos dignos de confianza. Dice la Biblia en Mateo 25 que este varón le dio a sus siervos talentos a cada uno conforme a su capacidad. Hermano, ojalá que nosotros esté el sentir de mejorar la capacidad que nosotros tenemos para servir a Dios. Quizá hoy, mi hermano, tengamos una cierta medida. Pero yo creo, mi hermano, que si nosotros nos esforzamos, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, esa medida va a ir creciendo, esa medida se va a ir ensanchando, esa capacidad va a ser cada vez mejor, esa capacidad para servir a Dios va a ser cada día mejor. No vamos a pensar igual que ayer, no vamos a ser igual que ayer, no vamos, mi hermano, como dice el apóstol Pablo, no vamos a razonar igual que ayer, no vamos a andar igual que ayer. Vamos a mejorar como hijo de Dios. Vamos a mejorar como siervo de Dios. Vamos a mejorar como administradores del Señor. Amén, hermanos. Versículo 12 dice en 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El versículo que leímos antes, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, es la fuente. El Espíritu Santo es la fuente de estos dones que Dios tiene para la iglesia. Esto me hace pensar, mis hermanos, qué necesidad que tiene la iglesia de los dones espirituales. Versículo 8, vamos a anotarlo nuevamente, palabra de sabiduría. Necesitamos, mis hermanos, sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sabiduría de lo alto. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, no sabiduría diabólica, no sabiduría terrenal. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos, hermanos, con el don, con este don de palabra de sabiduría. No solamente conocimiento, no solamente acumulación de datos, no, pero palabra de sabiduría. Y notemos que el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Los dones comienzan con un temor a Dios. Los dones comienzan, como decíamos antes, nadie puede decir anatema a Jesús. Si tiene el Espíritu Santo, en otras palabras, va a glorificar al Señor, va a llamarle Señor, va a honrarle como su Señor. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Esto, mi hermano, nos revela un conocimiento especial, un conocimiento sobrenatural que Dios se le da para una circunstancia especial. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Hay hombres, hay mujeres de Dios que son dotados por Dios de una capacidad sobrenatural de fe para llevar a cabo, mi hermano, acciones que exceden, mi hermano, la confianza humana. Y necesitamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres, mi hermano, que tengan esa capacidad sobrenatural que solamente el Espíritu Santo lo va a dar. Está hablando también de dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esto me hace pensar, mi hermano, Marcos capítulo 16 dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño.
Y termina diciendo acerca de estas manifestaciones de los que creen. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Necesitamos, mi hermano, hombres y mujeres que tengan dones de sanidades. No todos, mis hermanos, tenemos los mismos dones. Cuando usted comience a orar, Dios le va a comenzar a guiar. Dios le va a comenzar a dirigir. Pastor, ¿cómo me doy cuenta cuál es mi don? Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Dice que el niño Samuel y que el joven Samuel. Dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Hermanos, el ministerio comienza con pequeñas tareas. El servir a Dios comienza con pequeñas responsabilidades. No todas nos gustan a veces. No todas nos placen a veces. No nos sentimos cómodos en todas a veces. Pero hay que hacer los trabajos. Hay que cumplir las responsabilidades que tenemos para con Dios. Seguramente que el niño Samuel muchas veces se encontró teniendo que cumplir responsabilidades las cuales a él no le agradaban. Pero en ese tiempo tenía que cumplir esas tareas. Y luego siendo joven, él siguió, mi hermano, sirviendo a Dios, pero en presencia de Él. En otras palabras, hay una sujeción necesaria. Hay hombres y mujeres a los cuales tenemos que sujetarnos. Tenemos que honrarnos unos a otros. Tenemos que estimarnos unos a otros. Tenemos que valorarnos unos a otros. Tenemos que honrar el ministerio. Tenemos que honrar a los líderes. Tenemos que honrar a los siervos de Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu de Dios reposa sobre aquellas personas que honran al Señor, que honran a Jesús como Señor. Esto está hablando de un principio de autoridad. Hermano, Dios va a honrar, mi hermano, con dones espirituales a aquellos que entienden este principio de autoridad. En 1 Samuel capítulo 3 vemos, mi hermano, a ya un joven Samuel durmiendo. Dice la Biblia, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Aquellos, mi hermano, que tienen un espíritu de servicio, aquellos que buscan ser guiados por Dios. El problema, mi hermano, es que tal vez alguien quiera elegir lo que quiera hacer. El problema es que alguien quiera elegir lo que quiera desarrollarse. A veces no queremos hacer alguna cosa que Dios nos manda hacer. A veces no queremos cumplir alguna responsabilidad que sabemos que es nuestra responsabilidad. Pero decimos, esto no me gusta, esto no me siento cómodo. David dijo en 1 Samuel 17, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Pero no siempre, mi hermano, él rechazó la armadura. No siempre rechazó la espada. Más adelante vemos a un David que tenía que usar la espada. Vemos a un David que tenía que usar armadura. La misma armadura que él rechazó al principio era la armadura que él tenía que usar después. La misma espada que él usaba al principio era la espada que tenía que usar después. Luego más adelante encontramos a David huyendo de Saúl. Y cuando se encuentra con el sacerdote Abimelech dice, no tenemos otra arma que esta. La espada de Goliat que está ahí tras un efod. Y David le dice, ninguna como ella, dámela. Ya no está David rechazando la espada. Ya David está diciendo, yo necesito esa espada. Hermano, no rechace ninguna oportunidad de servir a Dios. No rechace las responsabilidades que usted sabe que le caben en la obra de Dios. A veces el Espíritu Santo le va a hacer sentir. Y usted tal vez diga, ¿pero cómo? A veces usted lo va a sentir en su corazón, pero a veces la palabra de Dios le va a mover. Porque Dios, mi hermano, honra la palabra y el Espíritu Santo le habla a través de la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios claramente nos habla. Sentimos a través de la palabra de Dios. Y a veces, mi hermano, tenemos que tomar alguna decisión. Tenemos que tomar algún compromiso. Pero mi hermano, a veces tal vez pensamos, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro. Pero mis hermanos, qué lindo que es cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Tal vez con cosas que para nosotros tal vez decimos esto no es lo mío, dicen algunos por ahí. ¿David acaso no tuvo que cuidar las ovejas de su padre Isaí?
¿Acaso primera de Samuel capítulo 17 nos dice que luego de David tocar el arpa y el Espíritu Santo lo usaba y la unción estaba sobre él y el espíritu malo que atormentaba a Saúl se apartaba mientras David tocaba el arpa? ¿Acaso luego de esto, cuando Saúl fue luego de la guerra, acaso David, dice la Biblia, no dice la Biblia que tuvo que volver otra vez a tener que cuidar las ovejas de su padre Isaí en Belén? De la misma manera, hermano, el Espíritu Santo de Dios ve en nuestro corazón, porque el Espíritu mismo de Dios. A Dios le agrada, hermano, cuando somos humildes. A Dios le agrada, hermano, cuando nosotros podemos, mi hermano, decir, aquí estoy dispuesto. Porque mi hermano David tuvo que aprender a cuidar las ovejas de su padre. Antes de poder, mi hermano, antes de poder ser un rey, tuvo que aprender a ser un pastor. Y cuando fue pastor de las ovejas de otro. Tuvo que cuidar las ovejas de otro. Tuvo que exponer su vida por las ovejas de otro. Él dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, venía un oso, tu siervo se levantaba, lo hería, lo tomaba de la quijada y lo mataba. En otras palabras, le estaba exponiendo su vida por las ovejas de otro. Gloria a Dios. Dios está viendo nuestra actitud. Dios está viendo lo que hay en nuestro corazón. Y Dios quiere usar nuestra vida, mi hermano. Hermano, démosle gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da para servirle. Démosle gracias a Dios y sepamos aprovechar todas esas oportunidades para poder ser un instrumento en las manos de Dios. No seamos como Marco, mi hermano, en el primer viaje misionero, que ante la primera dificultad, mírenlo en su Biblia, capítulo 13 de Hechos. Ante la primera dificultad, él dejó al apóstol Pablo a Bernabé. Más adelante tuvo que pasar por muchas circunstancias y luego Pablo dijo, tráele porque me es útil para el ministerio. Hermano, aprovechemos esas oportunidades, aprovechemos todo lo que Dios pone en nuestra mano para servirle para la gloria de Dios. Versículo 15 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Aparentemente vemos en la iglesia de Corinto, mi hermano, había llegado a un grado tal, mis hermanos, de división, a un grado tal de competencia, a un grado tal que hermanos, los dones comenzaban a manifestarse. Pero estos hermanos en esta iglesia comenzaban a mirar con reserva a los demás. Comenzaban a querer tomar su lugar. Y el apóstol Pablo está diciendo, Dios tiene lo tuyo. Dios tiene lo que es para ti. Dios te va a ayudar a desarrollar tus dones. Dios tiene tus dones, Dios tiene tus cualidades. Pero en otras palabras está diciendo, tienes que tener una actitud de servicio. Tienes que tener un espíritu de servicio. Porque cuando tú sirves a otro, va a haber un provecho para ti mismo. Cuando tú sirves a los demás, va a haber una bendición para tu propia vida. Gloria a Dios. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Y algo que me llama la atención de este capítulo, versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Quiero leer algunas versiones de este mismo pasaje. La Nueva Versión Internacional dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son
indispensables. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan débiles, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan faltos delante de Dios? La Biblia dice que estos miembros son los más necesarios, son los indispensables. La Reina Valera actualizada dice muy al contrario. Dice muy al contrario. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Yo no sé cómo se mira usted, mi hermano, hermana, pero Dios lo está mirando como alguien necesario, como alguien que es más necesario, como alguien que es indispensable. Esto me hace acordar al apóstol Pablo, que él oró al Señor porque él tenía un aguijón en su carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ojalá que nosotros, mis hermanos, podamos, mis hermanos, no confiarnos en nuestra propia sabiduría, no confiarnos en nuestras propias capacidades, sino depender completamente de Dios. Depender completamente de su gracia, depender completamente de su Espíritu Santo. Porque somos necesarios, somos más necesarios, somos indispensables. Cuando, mis hermanos, nosotros reconocemos que somos débiles, reconocemos que somos faltos, reconocemos que somos necesitados del Señor. Y el versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Claro, hay algunos que se sienten fortalecidos, se sienten bien, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que les faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí es una serie de preguntas retóricas el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? Entre paréntesis, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Aquí lo que está queriendo decir no es que algunos puede ser que no hablen en lengua. Aquí está queriendo decir si tienen todos dones de lengua. Él está abreviando y dice, ¿hablan todas lenguas? Hay personas que toman este versículo como diciendo, no es necesario hablar en lengua para tener la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está preguntando, está usando la retórica para decir, abreviadamente, tienen todos dones de lenguas, diversos géneros de lengua. Entonces, él abrevia, porque está abreviando en sus preguntas retóricas. Y dice, ¿hablan todos lenguas? No. O sea, tienen, en otras palabras, tienen todos dones, hablando de dones de diversas lenguas. Porque hay hermanos que tienen, conozco el testimonio de un amigo mío, que en un culto comenzó a hablar en lengua, y se acercó al pastor. Dios le trajo una palabra, él la habló, y una persona que estaba al lado de él, otra hermana que estaba orando, estaba diciendo al hermano esto y esto, y la palabra que decía la hermana era lo mismo que el hermano tenía de parte de Dios. Y fue a hablar con el pastor y le compartió, y el pastor tenía el mismo mensaje. Entonces, era interpretación de lengua. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hablan todos lenguas. Está hablando ya del don, de la operación del don para edificación. No está hablando aquí de la confirmación de que la persona recibió el Espíritu Santo, sino que está hablando de como don, como ministerio, como operación del Espíritu. Hablan todos lenguas, interpretan todos.
Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca nada, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Yo quiero compartir, hermanos, en el capítulo 13, lo que está diciendo aquí mismo, acerca del amor. Está diciendo de esta manera la palabra de Dios. En otra versión dice, todo lo disculpa. Está hablando del amor. Todo lo disculpa. Podemos hablar de dones, podemos hablar de talentos, podemos hablar de manifestaciones del Espíritu. Y lo que me hace entender esta palabra, hermanos, es que alguien puede desarrollar dones espirituales, pero sin amor en su corazón. Una persona que tiene amor es una persona madura. Y ahí va mi mensaje esta mañana. Una persona que tiene amor de Dios, hermanos, es una persona que piensa en los demás. Es una persona que puede valorar a otros. Es una persona que se preocupa por los intereses, por las necesidades de otros. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, yo muestro un camino más excelente. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos dones, pero dividida. No solamente la iglesia tiene que tener dones, necesita los dones, pero la iglesia tiene que tener madurez. Por eso el apóstol Pablo, luego de hablar de los dones espirituales, él dice, yo muestro un camino aún más excelente. Y no desecha los dones. Pero en otras palabras está diciendo, ¿de qué sirven los dones? Porque ¿de qué sirven los dones sin amor? Tal vez otro es edificado, pero yo no soy edificado realmente. Porque estoy ejerciendo, pero sin amor. Mira cuán grande que es la misericordia de Dios. Que Dios puede usarnos y tal vez nosotros no ser maduros. Que Dios puede usar nuestra vida y tal vez nosotros estar como dice Pablo, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, cuando ya fui cuando ya fui adulto, dice en otra versión, quité lo que era de niño. Por eso dice que el amor es sufrido, es benigno. En otra versión dice el amor es paciente, es bondadoso. El amor dice en otra versión, en nuestra versión dice el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. En otra versión dice el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Me gusta lo que dice la Biblia Reina Valera actualizada. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. Los dones que vienen, las bendiciones que vienen, cuando Dios usa en nuestra vida, no es para ponernos ostentosos, no es para ponernos arrogantes, no es para ponernos encima de otros. Somos siervos, somos siervas de Dios. Estamos para servir a Dios, estamos para servir a los demás. Dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En otra versión dice, no se comporta con rudeza. En otras palabras, sabe cómo tratar a otros.
sabe cómo estimar, sabe cómo hacer sentir bien a otro, sabe darle importancia a otro, sabe darle valor a otro. En otra versión dice, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuenta del mal. Nuestra versión dice, no guarda rencor. Y en otra versión dice, ni lleva cuenta del mal. Dios no puede usarnos, hermanos, cuando nosotros guardamos rencor. Dios no puede usarnos cuando guardamos amargura. Dios no puede usarnos cuando nosotros tenemos memoria de la falta de los demás. Cuando nosotros lo miramos y automáticamente nos acordamos de todos los pecados, de todos los errores. No. Dice que el amor es paciente. Dice que el amor es sufrido. El amor es bondadoso. El amor no busca lo suyo. A veces no va a haber nadie que dé gracia. No va a haber nadie que reconozca. No va a haber nadie, pero mi hermano, cuando hay amor, la presencia de Dios nos llena. El amor de Dios nos llena. Y los dones, los talentos vienen, mi hermano, de parte de Dios. Y reconocemos y agradecemos lo que tenemos. Y damos gracias. Reconocemos y damos gracias a lo que tenemos, lo que hemos recibido. Y lo que no tenemos, damos gracias a Dios. Porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestra aptitud, conforme a lo que podemos administrar. Y somos agradecidos y somos felices. Tenemos el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice, el amor nunca deja de ser. En otra versión dice, el amor jamás se extingue. Versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ya dijimos que en otra versión dice, razonaba como niño. Pero cuando ya fui hombre hecho, dice otra versión. Otra versión dice, cuando ya llegué adulto. Otra versión dice, cuando llegué a ser hombre, dejé, quité. Otra versión dice, dejé atrás las cosas del niño. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos buscar una madurez en el Señor. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos mirar hacia adelante, mirar al Señor. La vida, mi hermano, es una escuela de aprendizaje. Y en el Señor nosotros estamos aprendiendo constantemente. El mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Una cosa hago, dijo, me extiendo. Él dijo que él quería alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios está buscando hombres y mujeres maduros. Hablaba de Corinto y dejé Corinto atrás. ¿Cómo era Corinto? Corinto era una iglesia con dones, con talentos, pero una iglesia dividida. Era una iglesia con inmoralidad. Era una iglesia con pecado. Hay gente, hay hombres, hay hermanos, hay mujeres, hay varones que se llaman siervos de Dios y viven en el pecado. Viven en las mismas faltas. Viven en vicios. Y a veces nos hemos preguntado, ¿cómo puede ser que esa persona ore? ¿Cómo puede ser que esa persona predique? ¿Cómo puede ser que esa persona ministre? Porque tal vez están los dones, pero no hay madurez. Quizá hay cualidades, pero no hay amor. Es como un niño jugando con juguetes. Pero mi hermano, nosotros no somos niños, nosotros somos maduros en Cristo. Nosotros ya somos hombres, mujeres, siervos, siervas de Dios. Dejando atrás lo que era de niño. Olvidando lo que queda atrás, dijo el apóstol Pablo. Ya dejamos atrás, ya no estamos en esas cosas, ya le dimos vuelta a la espalda a esas cosas. Y ahora caminamos con madurez, caminamos buscando la presencia de Dios, caminamos buscando que Dios nos guíe.
para la gloria de su nombre. Yo no sé si en esta mañana quizá usted está batallando con algo en su vida. Usted está peleando con algo en su vida, algo que no le deja crecer, algo que no le deja madurar, algo que no le deja administrar las cosas que Dios pone en sus manos. Yo creo que en esta mañana es una buena oportunidad para que usted y yo podamos ponernos a cuenta con el Señor. Señor, yo reconozco, Dios mío, que en mi vida todavía estoy batallando, todavía estoy luchando, todavía estoy peleando, Señor. Tú conoces, quizá hay actitudes, quizá hay pensamientos, quizá hay reacciones, quizá hay costumbres que a ti no te agradan, Dios mío. Señor, que están limitando, que están apartando, que me están alejando de tu presencia, del propósito, de tu voluntad. Señor, yo te pido en esta mañana que una doble unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada vida y sea sobre cada corazón, Dios mío. A los niños les gustan los entretenimientos, a los niños les gusta jugar, a los niños les gusta pasar mucho tiempo jugando, entreteniéndose. Pero Señor, ya ayúdame, ya es tiempo, Dios mío, de que deje atrás los entretenimientos, de que deje atrás los juegos, de que me ponga en tus manos, porque yo sé que tú quieres usar mi vida, yo sé que tú quieres ungirme, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, aquí estoy en tus manos, Señor, usa mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu poder, lléname con tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien esta mañana, Señor, que está escuchando esta palabra, que está recibiendo esta palabra, Señor, que pueda reconciliarse con usted, que pueda volverse de sus pasos, Señor, de sus pecados, de sus faltas, Señor, y tener un encuentro, tener una reconciliación contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque grande es tu gracia, porque grande es tu amor, porque grande es tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Oramos por cada necesidad, Señor. Por cada necesidad, por cada petición, Dios mío. Por cada familia, por cada hogar, Señor. En el nombre de Jesucristo. Pedimos por Nicole, pedimos por Isabela, pedimos por nuestra hermana Sandra. Pedimos por cada familia, pedimos por cada hogar, Señor. Si hay algún nombre que no viene a nuestra memoria, que se escapa ahora, ponlo por añadidura, Dios mío. Toca cada vida, toca cada corazón, Señor. Si alguien ve este video, Señor, y tiene fe, Padre Santo, y cree en tu palabra, que tu Espíritu Santo le llene, que tu presencia llene su vida, Dios mío, que tenga un encuentro con Jesucristo, que su vida sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias y te honramos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.